¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime de este día jueves 20 de noviembre. Hoy, a 24 días exactos de la segunda vuelta presidencial, estaremos hablando de las estrategias y los equipos de trabajo de cada candidato, también del futuro de la centro derecha y las voces que hablan del fin de Chile Vamos. Además, estará acá con nosotros el presidente del Partido de la Gente, con quien buscaremos definir al votante de Franco Parisi y qué pasará con ese caudal de votos de cara al balotaje. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Muy bien, y esta noche me acompañan acá en la mesa de conversación de Estado Nacional Prime, Paula Walker, socio directora de Origen Consultores. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿Tanto Rodrigo. tiempo que no nos veíamos acá? Sí, pues muchas gracias por la invitación. Hola, No, Rico. gracias a ti por estar acá. Y Luis Silva, vicepresidente del Partido Republicano, que también hace bastante rato que no venía a Estado Nacional. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Rodrigo, mucho gusto, Paula, y echándolos de menos, ciertamente. Sí, qué bueno. Me alegro que haya terminado la campaña. Por lo menos la parlamentaria, que es la que nos tenía afuera. Es la que nos tenía afuera de alguna manera, ¿no? Y con muchos cambios. Vamos a estar hablando de eso, de cómo se conforma hoy por hoy la Cámara de Diputados, también lo que pasó en el Senado, futuro de algunos partidos políticos, ¿no? Pero quiero partir por lo último que conocimos hace poco rato, que tiene que ver con la renuncia, ¿no?, del jefe de campaña, según de Janet Jara, unos dichos que dijo en abril pasado contra la figura de Franco Parisi y también de su hermana, le han costado salir a Darío Quiroga del comando de Janet Jara. Paula, llega en un momento complejo, me imagino, esta salida. Estamos a puertas de la segunda vuelta, quedan 24 días, decía yo en la presentación del programa, y de alguna manera, me imagino, esto mete ruido, ¿no?, en la campaña. O sea, mete más ruido que se quede. Por lo tanto, lo que ha hecho la candidata es lo correcto. Es decir, la idea es que las personas que asesoran sean personas siempre detrás de cámara. En segundo plano. Sí, bajo perfil, detrás de cámara, porque tú tienes que tratar de separar los roles. El estratega no es razonable que esté como contando las estrategias, además, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Darío ha hecho hizo un estupendo trabajo en la primera parte de la campaña. Fue muy notable el triunfo de Janet Jara en la primaria, con un relato, con una historia que contar, que además hizo sentido y a la gente le hizo sentido y ganó con mucha ventaja, ¿no? Y probablemente lo que pasó después, bueno, el tiempo dirá y cada cual sacará sus conclusiones, pero además me parece que la candidata hace lo que dice que va a hacer. En algún minuto la candidata le dijo al presidente, o dijo, si en mi gobierno, mis ministros, si cometen un error... Fue para la salida de Diego Pardo. De Diego Pardo. Sí. Dijo, si fuera mi gobierno, yo le pediría al ministro que se fuera de inmediato. Sí. De hecho, fue la primera candidata presidencial que pidió la salida del ministro. Claro, de hecho, sí, eso aceleró probablemente. Entonces, en este caso, a otra escala, estando en el comando, se encuentra con una situación que es una suma de hechos desafortunados que protagoniza Darío, y la candidata le dice, muchas gracias, pero es momento de cambiar. Yo creo que eso es una buena cosa también para ella, haberlo hecho. Hay una segunda lectura de esto, Luis, que tiene que ver con que son dichos de abril pasado, ¿no? Todavía no estaba en plena campaña Janet Jara, no había ganado la primaria todavía, la primaria del oficialismo, y lo hace en un contexto de un programa de streaming, pero en este tipo de situaciones, o en este tipo de campaña, ¿no?, cuando estamos hablando de carrera presidencial, te cobran todo y cuando aparece a relucir algo, te la cobran de inmediato, ¿no? Lo hemos visto en N casos. En el caso particular de Darío Quiroga, sus declaraciones a mí me parecen francamente irresponsables. Teniendo el rol que tiene, teniendo el rol que tenía, ¿no?, pudiendo prever las responsabilidades que iba a tener como estratega de la campaña de Janet Jara, que de alguna manera ya estaba iniciada, ¿cierto? A mí una vuelta de tuerca que me parece interesante darle es ¿por qué se va ahora? Y para meter un poco la sospecha, pero uno dice, claro, sale la candidata al oficialismo a buscar decididamente los votos de Franco Parisi, ¿no? Fue la primera en el mismo discurso de la noche del domingo, ¿no?, la que recoge algunas de las propuestas de Franco Parisi, evidentemente con la intención de hablarle a ese electorado, ir atrayéndolo, ir acercándose a ello. Y claro, cuando aparecen unas declaraciones que obviamente torpedean ese propósito, se tiene que ir.
pero si no lo torpedeaban, entonces las declaraciones eran tolerables, porque cuando uno oye las declaraciones son realmente denigrantes, ¿no? Lo que dice de la hermana, la zeta, que si acaso es flaiterío. Son bien clasistas. Es bastante clasista y claro, Bueno, uno dice, eso está fue mal lo- en cualquier contexto. Fue lo que dijo la candidata también. Claro, pero está mal en cualquier contexto. Sí, sí. Y sin embargo, estuvieron ahí, vamos a decirlo así, incubándose, dando bote, hasta que ya se tornó completamente incompatible con la decisión estratégica de Janet Jara y su comando de ir a buscar los votos. Bueno, las campañas son eso. Las campañas son la búsqueda del error que comete tu adversario. Claro. Y O entonces, buscar un punto débil de tu adversario, ¿no? un punto débil, Sí. el error, de quién se rodea, porque finalmente es la candidata la que necesita salir a buscar más votos. El candidato tuyo lo que tiene que hacer es que no se le vaya ni un voto. Claro. ¿No? Porque finalmente la suma de ustedes es una suma súper positiva para ustedes. Pero la candidata Jara tiene que ir a buscar votos. claro. Y evidentemente cualquier cosa que se oponga a esa situación, viniendo de alguien de su equipo, o sea, ella solo tenía que pedir la renuncia y hacerlo rápido. no, en ese O sea, sentido actuó bien, No había sí. mucho más que hacer. No, pero creo yo que habla mal, bueno, no solo en este caso de Darío Quiroga, por lo menos los dichos ahí, yo he estado alguna vez con él, me pareció una buena persona, ¿no? Pero habla mal y también me parece a mí que, digo, para sacarle un poco de punta, ¿no? Más allá del hecho puntual en este contexto electoral y su renuncia, ¿no? Más o menos forzada. Lo que revela en el fondo las palabras de Darío Quiroga, que no es cualquiera en la campaña de Janet Jara, no es cualquiera en la propuesta del oficialismo por ir a un nuevo gobierno, ¿no? Y que es esa mirada de cierta clase o de cierta cultura en Chile, la que denotan sus palabras, la que denota la tolerancia a sus palabras, ¿no? Porque uno puede imaginar otros contextos en donde otras personas dicen cosas que podrían ser comparables y son despedazados. Y sin embargo aquí pasó colado, ¿no? Y uno dice, bueno, este es el ser... Pero no el pasó ser- con la OPA. Ahora no, po. Pero no pasó colado porque contrasta de manera tan violenta con lo que está haciendo la candidata, Claro. que hay que tomar una resolución. Pero uno dice ya, si Janet Jara no hubiese necesitado los votos del PDG, pasan colado. Nadie se hubiese detenido en ella. De hecho, no nos detuvimos en ella desde abril. No sé, tengo dudas. Digo, Sí, yo también. Tú la habías- Tengo dudas de que no hubiese pasado colado por el rol que tenía Quiroga. Sí. El círculo, o funcionaba dentro del círculo más íntimo de la candidata, ¿no? O sea, de hecho, en comunicaciones, de las cosas que uno va aprendiendo con los años, es que todo lo que está en el entorno de un candidato, todo comunica. Tú como vicepresidente del Partido Republicano, tus formas, las cosas que dice. Por eso, tanta responsabilidad en los cercanos a una candidatura. En el caso de los asesores y asesoras de Jara, y también los de José Antonio Cast, que no le voy a decir José solo, le voy a decir José Se agradece. Antonio, porque así para, es su nombre. para que sepan de quién estamos hablando. Sí, claro, yo me imagino que eso lo debe irritar. Pero los asesores José Antonio también comunican. Entonces, es muy importante que los equipos sean coherentes desde el punto de vista comunicacional. Yo creo que si hubiera sido en otro escenario y las declaraciones son así de impertinentes en el fondo, con el adversario político del lado que sea, probablemente la candidata habría hecho lo mismo. Yo no creo que las hubiera dejado pasar. Tiendo a pensar eso, pero Porque además... ella es bien respetuosa, además, Claro, en eso. pero Ella se ha tiendo a portado, pensar- sí. pero hay En una ese cuest- sentido no. Sí, claro, pero hay una cuestión que es de base, como decía la Paula anteriormente, que era cuando tú tienes alguien que te ayuda en la campaña, que pasa a ser protagonista más que el candidato, es porque hay algo raro algo ahí, ¿no? Quiero llevarlos a lo mismo, ¿ah? y plantearles cuánto le puede afectar a Janet Jara el conseguir el voto del PDG, esto que pasó con Quiroga, Paula. Bueno, por suerte, la memoria es frágil en general en este tipo de cosas. Pasan a ser muy anecdóticas en su momento, pero después se olvidan con facilidad. O sea, este es un país que olvida cosas bien profundas. No vamos a entrar a nombrarlas, pero hay cosas bien profundas que se olvidan con facilidad. Yo creo que lo que importa ahora, en el fragor de las semanas que quedan, es ver cuán eficientes son, y yo creo que esto es importante lo que ha pasado con Parisi, cuán eficiente es el equipo de José Antonio Cast y el equipo de Janet Jara de hablarle a un votante obligado, que es el votante que
que es en gran parte el votante de Franco Parisi, que es un votante que la política no le interesa particularmente, que siente bastante desdén hacia la política, que se sitúa, como bien decía su presidente, ni fachos ni comunachos, se sitúan al medio. Hay un estudio de Datavoz que estudiaron a los votantes de Parisi y de 1 a 10... ¿Ahora en la última elección? Sí. Sí. Ideológicamente, ¿dónde se ponen? En el 5, pero clavado en el 5. No se mueven ni al 5,6 ni Nada, al 5,2. ellos Está clavado. se autodenominan de centro en la lógica de la línea, Claro, de la línea derecha-izquierda. ideológica o de los ejes derecha-izquierda. Entonces, el desafío va a ser, para ambas candidaturas, hablarle a un mundo que está saturado de la política, que no cree las promesas, que ve que no se cumplen, y por lo tanto ahí vamos a ver, esa es la cancha donde vamos a ver cómo a los Sí, gallos, en el fondo. yo creo que el efecto que van a tener estas palabras que se han conocido de Darío Quiroga también va a ser fugaz. Obviamente que no caen bien, ¿no? Y yo creo que denotan esa desconexión con una parte importante de Chile hoy, ¿no? Eso de todas maneras habla de la desconexión por lo menos de Darío Quiroga. Yo tiendo a extenderlo un poquito por el lugar que tiene el comando de Janet Jara. Deja hacer un paréntesis porque estaba leyendo en la plataforma social, en redes sociales, que justamente Quiroga da cuenta de su renuncia al cargo, pero además avisa que en algún minuto habló con Franco Parisi para ofrecerle disculpas, Sí. y también con Sandra Parisi, que de Está hecho bien. estuvo hoy día acá en Bueno, habla Canal muy bien de él. 24, y ella daba cuenta de aquello, que efectivamente le había ofrecido disculpas y ella se la había aceptado. Habla muy bien de él. Sí. Pero decía que el efecto que yo creo que van a tener estas palabras es relativamente fugaz, y las dificultades para Janet Jara son mucho mayores que las que pueden representar los dichos de Darío Completamente. Quiroga, ¿no? En realidad es el proyecto político que ella representa, es la continuidad en un país en el que no hemos acostumbrado a la alternancia, los verdaderos desafíos que tiene que remontar Janet Jara. Y honestamente me parece a mí que si he logrado comprender por lo menos algunos grandes rasgos del electorado de Parisi, la matriz, ¿no?, está mucho más cerca hoy día de la derecha, ¿no?, especialmente por el lugar que tiene el mercado, en la manera en cómo entienden su lugar en Chile y lo que esperan un poco de lo que representen las autoridades para ello. Pero obviamente nada está dicho. Entiendo que hay estudios sobre cómo se distribuyó el voto de Franco Parisi en la elección de 2021, ¿no? Y que pese a que el partido, no sé si se acuerdan, a través de esta democracia digital decidió apoyar oficialmente a la candidatura de José Antonio Kast, después los estudios dirían que una parte... cada cual votó como quiso. Claro, y una parte importante, Sí, claro. ¿no? Mucho más que los que votaron por apoyar a José Antonio Kast, en términos porcentuales, se habría ido con Janet Jara. No, con el presidente Perdón, con Boric. Gabriel Boric. Sí. Con Gabriel Boric. Entonces, en fin, hay ahí un desafío electoral. A mí lo que más me intriga... Es súper complejo de tratar de llegar, además, porque se informa por los canales no tradicionales, Claro. además. Y como tú decías muy bien, Paula, se ubican en el centro-centro, es decir, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, son muy apolíticos y muy consumidores, además, de plataformas Son a través otros de las redes códigos, sociales. son Son otros otros códigos códigos, totalmente sí. diferentes. Lo que yo creo que es un desafío también, tanto para Janet Jara como para el propio José Antonio Kast, llegar y hablarle a ese votante, ¿no? O tratar de conseguir ese bolsón de voto el próximo 14 de diciembre. Sí, yo no sé si son códigos tan distintos o hay una cierta incapacidad también de la política más tradicional de entregar soluciones que son demasiado a largo plazo, ¿no? O sea, son grupos de personas que sus demandas son muy cotidianas, como son las demandas de la gran mayoría de las personas. Es decir, no me ofrezcas solución a 10 años. ¿Por qué no me ofreces soluciones concretas, rápidas y lo antes que se pueda? Digamos además que este es un partido, se lo vamos a poder preguntar seguramente a Rodrigo en el próximo bloque, el presidente del Partido de la Gente. Sí, Rodrigo Patone, que siempre Sí, está con nosotros. es un partido muy nuevo, Sí. y es un partido que se mueve en una lógica digital. Probablemente se conocen menos sus miembros, se juntan menos en asamblea, pero tiene una lógica con la velocidad de las redes sociales, además, y por lo tanto soluciones rápidas. El desafío para quien gane es ¿cuánto vas a quebrar esas expectativas? Todos queremos soluciones rápidas. El problema es que el Estado, la política, el Congreso, tienen sus tiempos también. Sí, Entonces, sí, no- por supuesto. Yo hay dos preguntas que me hago a propósito del fenómeno de Franco Parisi.
Uno, ¿cuánto puede haber influido el voto obligatorio en el aumento de la votación cuando se compara el resultado de 2021 con el de 2025? Porque me parece que hay buenas razones para pensar que el electorado Franco Parisi es un electorado que en condiciones de voluntariedad del voto iría menos a votar que aquellos sectores que se identifican con la derecha o con la izquierda, creo. Y por lo tanto ese 7% creo que fue, sí, prácticamente un 7% de aumento respecto. ¿Cuánto responde a la obligatoriedad del voto? Esa es la primera pregunta que me hago. Y la segunda que me hago, y que yo no he escuchado una sola respuesta, porque he escuchado mucho de ese electorado que fue invisible a los candidatos y Franco Parisi logró catalizar. Pero no he escuchado una sola respuesta de por qué los profesionales de los sondeos, los profesionales de las encuestas, no los vieron. No los vieron. O sea, el que más se le acerca, yo no me acuerdo ahora, no quiero equivocarme en la empresa que hace pero fue el 16%, la que más se le acercó al final. 18. ¿18% alcanzaron a darle? Sí. Ya, esa fue la más cercana. Era de de Panel Ciudadano, ¿no? Panel Ciudadano. Pero creo que fue la única y probablemente con distancia respecto de las demás. O se demoró en llegar al 18% de Parisi en algún minuto. Y aparte, Sí. ¿no? Porque fue muy al final, ¿por qué? Sí. O sea, ¿por qué es invisible ese público también para las encuestadoras? Porque está el debate o la reflexión de por qué es invisible para los políticos. Sí, ahora es bien. Bueno, bien el corta la argumento de Parisi, respuesta. también, decir, bueno, nunca me vieron. Sí, nunca y además si me hubieran puesto en el tercer lugar también Que me habrían tiene un dado punto, completamente. tiene un punto. Me habrían dado un trato distinto. No, pero el argumento es bastante simple desde el punto de vista de las personas que se dedican a las Desde el punto de vista encuestas. metodológico, dices tú. Claro, y es que la gente se niega a responder encuestas. No me interesa, no quiero, no contesto, me llega el cuestionario, me llaman por teléfono, me paran en la calle, me tocan la puerta en la casa. No, sabe que no tengo ningún interés en contestarle. Y eso es muy frustrante para la gente que recoge. Lo cual coincidiría con el votante obligado. Claro, porque en el ¿Cierto? fondo Y es coincidiría un cierto... con la definición del votante Sí, Parisi el, también. Claro. el desprecio de El una desprecio, política claro. que para mí no funciona. Claro. Es que en el fondo es lo complejo del tema. Paula, Luis, los voy a invitar a una pausa acá en Estado Nacional Prime. Ya al regreso, lo estábamos adelantando, va a estar acá sentado con nosotros conversando para tratar de masticar un poco cómo es el votante Franco Parisi, el presidente del Partido de la Gente. Va a estar sentado acá en Estado Nacional Prime. Una pausa y ya venimos con eso. Estamos de regreso acá en Estado Nacional Prime y lo anticipábamos antes del corte. Iba a estar acá con nosotros conversando el presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Batone. Rodrigo, gracias por estar acá en Estado Nacional Prime. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Rodrigo, Paula. Sí, bienvenido. Encantado de conocerte y por supuesto Luis, un placer de estar en esta mesa. Lo estuve escuchando. Sí. Así que muy bien. Llegó diciéndonos eso, Rodrigo. Lo estuve escuchando durante gran parte del primer bloque y algo se acercaban, o harto se acercaban a tratar de encontrarle una definición, Rodrigo, al votante de Franco Parisi, al votante del Partido de la Gente, al que consigue 14, nada más y nada menos que 14 parlamentarios para la Cámara de Diputados. Y que hoy día está en entredicho qué es lo que va a pasar con ese electorado, ¿no? Con ese gran bolsón de votos de cara al balotaje. ¿Cuánto nos acercamos de esa definición que hablamos con la Paula y con Luis? No, bastante. Yo lo estaba escuchando en relación a otros programas en nuestros medios de comunicación y durante la campaña. Definitivamente los analistas, encuestas y programas no hablaban lo que correspondía, en el sentido de no entender lo que es el Partido de la Gente, de su origen, de dónde viene, de qué... y eso a nosotros nos llamaba muchísimo la atención. Entonces había un contacto directo con la gente que sí entendía lo que era el PDG, porque finalmente nosotros, básicamente el PDGenino, somos una familia. ¿PDGenino? PDGenino. ¿Ah? PDGenino. Sí. Somos una familia y la hemos construido con mucho esfuerzo, entendiendo que es un partido nuevo. El 99 o 98% de los militantes provienen de la independencia, igual que yo. Nunca han militado en otro partido político. Y desde ahí es diferente. Y también quiero decirlo porque no es menor. En la última elección fuimos el único partido político de los 24 existentes que compitió sin una coalición, lo cual lo ponía una dificultad diferente. En la izquierda la coalición era mucho más amplia, en la derecha
uno con 6, con 3, y nosotros solo, que para un partido era complejo, en un escenario de supervivencia, porque si no teníamos 4 diputados, 5% de los votos desaparecían. Como lo dijo el CERVEL hace muy poco, 13 partidos terminaron y están ahora con el proceso de cierre. Rodrigo, perdona. No, por favor. Rodrigo, ¿cómo definirías tú cómo son sus militantes? ¿Cómo son los hombres y mujeres del Partido de la Gente? Yo diría que son en general técnicos profesionales que nunca han vivido de la política. ¿Los pones en la clase media o clase media baja? ¿Dónde los ubicas? No, la clase media. Clase media. Y también hay clase media baja y también hay clase media alta. Es bien transversal. Ya. Pero tienen las vivencias. Yo creo que a nosotros, cuando tú eres independiente actualmente en Chile, bajo los formatos que existen, ingresar a la política es imposible. O sea, o tienes muchos recursos o puedes postular a un cargo en una región o en una comuna más pequeña. Pero competir, ustedes entenderán, con los grandes conglomerados es una locura. O sea, no hay ninguna posibilidad por independiente. Yo fui candidato por el municipio de Viña del Mar y... ¿Ahora el año pasado? No, hace 4 años atrás. Y la verdad que ahí uno sabe lo que es la independencia, luchar en una candidatura política y económicamente independiente es una locura. Y bajo ese punto de vista todos venimos un poco. Franco también lo hizo el 2013 cuando postuló a la presidencia independiente, sin una estructura partidaria. Entonces, cuesta mucho. Pero a tu pregunta, Paula, lo principal es que el PDGenino ha estado en la fila del CEFAM. El PDGenino está atendiéndose, estudia en el colegio público. Entonces encarnamos una realidad que conecta muy rápido con el sentir de la gente. Y como te ven un poquito outsider de la política, como te ves un poquito ya tasteado, mucha gente de la política que anda en temas diferentes a lo que realmente le importa al chileno a pie, conectamos yo creo muy bien y es lo que no supieron ver mucho, porque para todos es una sorpresa. Sí. Ustedes veían los medios. ¿Para ustedes fue una sorpresa? Ninguna. ¿No? Y si tú ves ustedes están apostando por un porcentaje como el que obtuvieron finalmente. Absolutamente. Parisi siempre habló del 18%. Franco dijo 18, 20 y 21. Y entre 10 y 15 parlamentarios. Y yo cuando decía eso, también me decían, no, estás loco. No, ni una posibilidad. Y la encuesta que ustedes señalaron delante, porque crean que a nosotros, si hay un momento duro para los PDGeninos, eran los sábados y domingos, cuando aparecía Pulso Ciudadano, Criteria, CADEM, y nosotros veíamos el efecto en la calle y no tenía relación con la encuesta. Y el día lunes y martes y miércoles, todos los programas, analistas, mesa central y todo, nos ninguneaban, no aparecíamos en ningún lado. Y todo este esfuerzo no existía. Y lo que dijiste tú, Luis, una encuesta muy cercana fue 2 días antes, incluso en el periodo que no se podían transmitir encuestas. Claro, así que cierto. Si alguien nos hizo un favor, ninguno. Oye, yo quería ninguno. Quería preguntarte, Rodrigo, porque... Pero por favor, usted aparte de esta mesa. Quería preguntarte, porque es muy notorio la diferencia entre la votación obtenida por la candidatura de Franco y del PDG en regiones versus la metropolitana. No, perdóname que hable así, porque la metropolitana también es una región, me lo han hecho ver N veces mis amigos de otras regiones, pero es muy grande el contraste, ¿no? Yo escuchaba, puede ser obviamente extremando, pero en Santiago Centro creo que no llegó al 1%. Creo que no llegó. En Ñuñoa creo que bordeó el 3%, en Providencia el 1,5%, ¿no? Por mencionar algunas comunas de Santiago. Podría agregarte 3 más. Loanechea, Las Condes y Vitacura no pasó del 1%. Sí. ¿Te fijas? En cambio, en regiones, Franco Parisi fue la primera mayoría en varias, segundo o tercero en, yo diría, todas las demás. ¿Qué hay en el discurso de Franco Parisi, del PDG, que apela, ¿no? O que parece estar apelando al electorado de regiones y que lo distingue de la región metropolitana para explicar un resultado como este? Mira, nosotros, por supuesto, terminamos elecciones, estamos en proceso de análisis, pero yo te voy a contestar clarito, porque en el partido fuerte y claro. Hablamos fuerte y claro. Lo primero es que cuando íbamos a regiones, los contactos con la gente eran directos. Directo yo te hablo en plazas, ferias, en las estaciones de trenes, metro. Me tocó estar con un megáfono
arriba de una pandereta, nos íbamos con escenario y la gente llegaba, pero también focalizamos el esfuerzo en los medios de comunicación, en el cerro, en la radio local, en los medios. ¿Qué pasa ahora en la capital? Que es lo que tú me preguntas. Mayor concentración de chilenos, uno. Es muy difícil abarcar todo, dos. Tres, no teníamos ninguna posibilidad de salir en los medios tradicionales, televisivos, te invisibilizaban. No te invitaban nunca. Nunca, presidente de partido político, en un año y medio nunca me invitaron a un programa. Nunca. Entonces, si tú no tienes recursos, que no los tuvimos como partido, ni siquiera han hablado de eso, lo que yo tuve en la campaña alrededor de los 420 millones de pesos, declarados porque me lo checa el CERVEL, 13 millones para los senadores. Imagínense lo que cuesta una franja. Yo escuchaba a los otros partidos políticos, no me voy a referir a ninguno en particular, pero prendía la radio y estaba el partido político, el candidato. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de radio. Entonces en la región metropolitana, si tú no tienes pancartas, si no sales en la televisión, no sales en los diarios, te invisibilizan. Y eso nos cuesta mucho. Y para qué decir lo último del gobernador ahí, del delegado, que además nos impidió hacer el cierre en Puente Alto. O sea, José Antonio Kast lo hizo en el Movistar Arena, Johann Kaiser se produjo un taco tremendo aquí en Providencia y nosotros no lo pudimos hacer en Puente Alto. O sea, tú te vas dando cuenta y eso también lo captó la gente. Rodrigo, ¿es apolítico el votante de París? Sí. ¿Sí? Es un votante en general que no está con ideología de izquierda y derecha. Pero no hay una dicotomía porque ese votante que es apolítico elige parlamentario. Quiere participar de la política tradicional, si tú quieres. Sí. ¿No es una dicotomía eso? No, porque de una u otra forma está buscando quién lo represente. Porque finalmente, ¿qué es lo que haces? Si tú tienes problemas reales, voy a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, cuando tú hablas de la clase política, lo primero que le viene a la mente a la persona común y corriente te dicen los privilegios de la clase política. Sueldo en las nubes, celular, peaje, vuelo aéreo, o sea, aparte de la dieta, todos los demás privilegios. Y él se siente ajeno a eso. Con duras penas llega a final de mes. La clase política peleando unos con otros, descalificándose, desnostándose. No está ni ahí ese chileno. ¿Qué es lo que le afecta a él? ¿Cómo llegar a final de mes? ¿Cómo estar en una fila de un Cefán y cuando te toca el turno se te murió la señora Ahora, porque no te atendieron? Ahora, hecha esa definición, hoy día están, todos quieren al votante de Franco Parisi, particularmente José Antonio Kast, y lo que tiene que ver con Mando Allende Jara. ¿Cómo se acerca a ese votante? ¿Cómo se logra ese caudal de votos? Y esa gente que votó por Franco Parisi mira los programas, mira a personas, de acercarse. ¿Cómo crees tú que va a ser la votación de la segunda vuelta? Mira, nosotros fuimos también lo analizamos, hablamos mucho, y esos 2,5 millones de chilenos que votaron por nosotros, primero hay un agradecimiento infinito. Incluso cuando hablaba con los presidentes regionales, ayer que tuve reunión con ellos, se emocionan todavía del cariño que mostraron. Dicho eso, con mucho respeto por ellos son dueños de los votos. En absoluto el partido, y eso hay que dejarlo claro. Claro, no va a haber una orden de partido. No, en absoluto, ¿sabes por qué? Porque eso es faltarle el respeto a los chilenos, y lo tenemos claro. Y ahora, nosotros como partido ya nos reunimos el día de ayer. Primero tuve una reunión con la bancada del PDG, estuvimos todos juntos, excepto Pamela Giles, porque está en Panamá, está ahí en el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, trabajando, por supuesto. Lo digo claro porque alguien puede pensar que está disfrutando. No, está trabajando. Claro, es una palmera. Sí. No, claro, pero además estuvimos comunicados el día de ayer, justamente porque teníamos una reunión con la bancada y estuvimos con los parlamentarios desde Arica y Painacota hasta Magallanes y Antártica Chilena. Y fue muy grato el sentimiento que ellos tenían. También estuve con los presidentes regionales. Y la decisión, que también quiero decir que Franco Parisi, aparte de ser el candidato presidencial, es parte de la directiva nacional, el vicepresidente. Sí. Y la decisión fue, nosotros no tomamos decisiones
entre cuatro paredes, sino que tenemos que escuchar en las bases y en este momento estamos en ese proceso. Ya. El próximo martes lo definimos y después públicamente lo voy a dar a conocer. Oye, Rodrigo, y la invitación a los dos candidatos, a José Antonio y a Janet Jara, yo entendí al principio que la idea era que fueran al programa, no sé si sigue estando el A Bad Boys. el Sí. Bad Boys. Y entiendo que la candidata ya confirmó. Sí, mira, yo les explico, porque también ahí hay un... Primero, Bad Boy es un programa de streaming que no tiene nada que ver con el partido. Ya. El partido tiene igual que su estatuto y se rige igual que todos los partidos políticos en Chile. El streaming se creó, este programa Bad Boy, con una alta sintonía, es muy visto por el PDGnino, por la familia del PDG, pero también como se transmite por múltiples plataformas, es escuchado por muchos chilenos. ¿Y qué es lo que hizo? De hecho, cuando se fue la elección en el 2021, fue José Antonio Kast al programa. Y ahora, Franco, porque todavía la gente a veces no entiende que no todos ven la televisión, no todos se informan por la prensa, y hoy en día las redes sociales tienen muchos seguidores. Y como nosotros queremos que los chilenos voten informados, Franco me dijo, ¿por qué no invitar a los dos? Esto no es una encerrona, no pretendemos nada, solamente ¿No informar es bailar al ritmo de la música de Franco Parisi, como en Así- algún minuto dijo Carolina Toá? Es que lo que pasa es que cada uno le da la lectura que quiere. Esto es un programa que se llama Bad Boy, que han ido personeros de derecha, de izquierda, y lo que busca es informar a la gente. Franco, además, aceptó desde el primer momento, lamentable no pasar a segunda vuelta, pero sin duda que el PDGnino quiere lo mejor para Chile. ¿Y cómo ganar, si me preguntó Paula adelante, los votos en terreno, con realidad y con soluciones concretas que vayan directamente al chileno abierto? ¿Y los dos, perdón, ¿y los dos van a ir? ¿Va a ir Kast? Entiendo ¿Va a que ir? no, No, la candidata dijo que en sí. este momento, mira, ha sido un torbellino de programas y otras cosas que he estado. Hoy día conversé con Franco, pero no alcancé a ver. Sabía que lo estaban evaluando, pero yo les diría, y estamos en un programa público, creo que es una buena plataforma para ellos y de partida creo que van a tener muchos PDGninos atentos al programa. Y por ningún motivo persigue el obtener algún tipo de ventaja de uno de los dos candidatos. Rodrigo, pero hay algo en la esencia, en el ADN del votante de Franco Parisi que lo define él en su propia frase, ¿no? Esto, ni facho ni comunacho. Sí, está bien, pero eso obedecía más que yo creo que en Chile la polarización en el último tiempo ha sido brutal. ¿Ah? Seguimos hablando de un pasado, yo siempre decimos nosotros dejémoslos descansar, seguimos hablando del sí y el no, Pero esa apruebo, rechazo. frase no polariza más. Sí, pero también tú tienes que estar que estás en un marco de campaña donde nosotros estábamos outsider absolutamente, donde queríamos incluirnos en un centro que no solamente lo dio la encuesta que ustedes señalaron delante en el primer espacio, sino que lo dio a inteligencia artificial, ahí nos ubicó en un 6. Pero es también para impactar, y bueno, a muchos les llamó la atención la frase y al principio había como resistencia, se analizó en el comando estratégico y después partió gustando. ¿Va? Y eso, pero no es más que eso tampoco pretende denostar a nadie porque es que se ponga el poncho que lo quiera, en el fondo. En otra plataforma conversamos nosotros dos, Rodrigo, Sí. y yo te pregunté por quién habías votado en la elección pasada. Y tú me dijiste que votaste por José Antonio Kast. Sí. Y yo te pregunté, ¿ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho el Kast de hace 4 años respecto al Kast de hoy día? Y tú tenías algunas dudas respecto a esa idea. No, lo que pasa es que yo tengo que ser responsable. Hace 4 años atrás nosotros hicimos democracia digital en el partido. Yo te insistí que el partido es democrático, no tomamos las decisiones a puerta cerrada y preguntamos a la militancia y ganó esa opción en ese momento que estaba Kast, José Antonio Kast y el presidente Boric. Y votamos por esa opción. Y esa opción, también tengo que señalarlo, fue en segunda vuelta. Pero el padrón aumentó en segunda vuelta. Y de ahí los analistas, estos que son certeros, dueños de la verdad, y que todos los miramos con asombro, dijeron, el PDG se fue a la izquierda.
No, el padrón subió y aumentó. Si nosotros no somos dueños de esos votos. Ahora soy el presidente del partido, estamos en un proceso. Tenemos que ver qué, los programas, tenemos que ver lo que le van a entregar a los chilenos, las señales que están dando y tomaremos la decisión. Y eso así de claro. ¿Cómo ves la figura de Franco Parisi en el futuro mediano plazo, digamos, los próximos 4 años? Te lo pregunto porque Franco Parisi, después de la elección de 2021, en donde también fue una sorpresa, ¿cierto? Porque nadie vio venir a Franco Parisi en tercer lugar. Nunca vino a Chile. Bueno, aparte que es un caso de estudio absolutamente inédito. Y 13 millones declarados. Pero también muchos hablaban de que se había hecho millonario con los votos, lo cual es una brutalidad y una... No, el fenómeno 2021 es digno de estudio porque es una campaña que se realiza desde el extranjero y que da una sorpresa a nivel nacional, ¿no? Tampoco la encuesta entonces la vieron. Pero después Franco Parisi, a mi percepción, se diluye un poco. La figura de Franco Parisi, entiendo que vuelve a Estados Unidos, donde tiene su trabajo, donde tiene su familia. Saca una votación que vuelve a sorprendernos. Tú mismo has dicho que este es un partido que ha aprendido las lecciones del pasado, tú estás trabajando en ello, ¿no es cierto? Te proyectas como presidente haciendo este trabajo. ¿Cómo es a Franco Parisi en este esquema? ¿Va a volver a Estados Unidos y volverá en 4 años más? ¿Se va a quedar en Chile? ¿Va a ejercer un rol? ¿Cómo lo estás vislumbrando a Franco Parisi? Bueno, Franco Parisi en 2021 estaba en Estados Unidos porque además hizo una campaña sin venir a Chile. Sí. Acuérdate tú que además estábamos en el tema de la pandemia. Habían unos corpóreos, me acuerdo, unos Claro. corpóreos de Franco. Claro. Y yo creo que ahí debería haber habido un análisis mayor. ¿Cómo obtiene el 13% ganándole al candidato de una primaria de Chile Vamos y sin venir a Chile? Por supuesto, el ninguneo, las descalificaciones eran otras y nunca vieron el fenómeno que estaba ocurriendo. Franco está con un tremendo liderazgo. Primero, nunca, si bien es cierto, físicamente estaba en Alabama, en Estados Unidos, pero él es parte de la directiva nacional. Por lo tanto, nosotros tenemos comunicación permanente a través de... Ahora estamos mucho más modernos, así que uno está conectado. Vino muchas veces a Chile, recorrió muchas regiones, estuvo en el norte, pero no era... A nadie le llamaba... No era noticia. No era noticia, porque además era marginado. Bueno, gana. Hoy día, conversando con él tiene hartas ganas de venirse a Chile, o sea, de quedarse en Chile. Y algunos decían, bueno, pero ¿cómo Franco volvió? Si Franco tenía su trabajo allá. Y lo que es bueno saber es que Franco nunca ha ganado un peso ni vive de la política. Nunca ha ocupado un cargo público. Por lo tanto, él decía, siempre nos decía a nosotros, lamentablemente yo tengo que comer 3 veces al día y cuidar a la familia. Claro. Tengo que trabajar. Oye, Por eso Rodrigo, que era muy crítico en algún momento. Fue cuando le decía, tú estás haciendo campaña con la plata del Estado. Tú deberías abstenerte, trabajar en el Congreso o hacer campaña. Porque a él no le paga. A Kaiser se Sí, lo eso lo dijo, escucha, sí, exactamente. Oye, Rodrigo, ¿qué te motivó a militar en un partido político? Porque independiente de la definición que haces de las personas que son del PDG, es un partido político, recibe fondos públicos, va a estar en el Congreso, en algún punto te institucionalizas. Por lo tanto, tus congresistas van a tener que participar en el diseño de políticas públicas, van a tener que rendir cuentas, van a tener que tratar de que aquello que prometieron ocurra. Y también, pues, militar en un partido es, de alguna manera, institucionalizarte. Sí. ¿Por qué militas tú en un partido? Milito básicamente porque después de que yo estuve en la Armada, la cual llevo grabada a fuego en el corazón. Tú eras marino, ¿no? Sí, oficial de la Armada. 33 años estuve en la gloriosa institución Armada de Chile porque llevo grabado a fuego en mi corazón y en mi mente. Salgo de la Marina y lógicamente ahí tú tienes opciones también de poder seguir y yo la quiero mucho, pero quería hacer otra cosa. No tenía definido, Paula, qué es lo que iba a hacer. Pero al poco andar por ahí en un encuentro con amigos, creamos un grupo y me dijeron, tú podrías ser, sabes que la política en Viña hay tantos problemas, A, B, C, D.
No sé en qué estuve. La piscola. Ahí tenía que haber dicho, este es el momento. Pero no fue así, ¿ah? Porque nunca lo dimensioné lo que significaba. Pero sí trabajé intensamente, hice la pega, estuve 3 años trabajando, recorriendo, estando en el municipio de Viña, en las reuniones de consejo. Yo soy aplicado, entonces había que hacer la pega. Y competimos 10, 3 de partido y 7 independientes. Y en esa época ibas como independiente. Independiente, política, y tenía que juntar además firmas no por clave única. No, yo tenía que llevar notario. a la gente al notario, en época de pandemia. O sea, fue terrible. Entonces, finalmente salí cuarto. Primero, la actual alcaldesa Macarena Ripamonte, Andrea Molina segunda, Marcela Varas, que era concejal y además de un partido político, y los 7 independientes yo fui el primero. Pero me di cuenta muy lejos, porque claro, un independiente no tiene estructura. Claro, no tenéis concejales, no tenéis diputados, no tenéis senadores, no tenéis nada, no tenéis partidarios. Yo llegaba a un cerro, la Junta decía tanto, es el de tal partido. Claro. Entonces ahí me di cuenta. Entonces ahí estaba yo. Y como Toribio el náufrago. Como Toribio el náufrago. Para dejarlo en la relación con la Armada. A propósito de la Armada. Y ahí recibo el llamado telefónico de Franco. Mira. Porque desde Buen ojo. 2021 me dijo, mira, tú igual que yo, Independencia, me contaron de ti, un amigo en común. Y ahí yo ingreso al partido. ¿Por qué? Porque también cuando tú compites en la independencia, que hay en un terreno neutro. De un lado me decían a mí facho, claro, y los del otro lado me decían comunacho. Y es verdad. ¿Eres el autor de la frase, entonces? No soy el autor. Es Franco. La marca registra esto ya. Rodrigo, probablemente estamos frente no solo al presidente del PDG, sino a un hombre que se identifica, es el ADN, ¿no? Como tú le dices, el PDGnino. Ese PDGnino, ¿qué mira o qué va a mirar para el 14 de diciembre? ¿Va a mirar el programa de Janet Jara? ¿Va a mirar el programa de José Antonio Kast? ¿Va a escuchar a la persona? ¿Se va a definir de qué manera el 14 de diciembre? ¿O va a ser, o va a ser un votante que no se va a hacer problema y va a votar nulo? No, el PDGnino es una persona que va con claridad, de frente y con verdad. ¿Me estás diciendo que no van a aumentar los nulos y los blancos del votante de Franco el 14 de diciembre? No, yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en este momento estamos en un proceso nosotros de análisis. En este momento están trabajando. Yo me mantengo comunicado, hay diálogos, hay reuniones, porque nosotros vamos a tomar una decisión como partido. Y las acciones están abiertas. ¿Pero en qué se fijan? ¿Qué miran? Yo creo que en este momento lo que está mirando la gente es los programas y que tengan soluciones concretas. O sea, hace bien para el PDGnino que tanto Kast como Jara hagan guiño respecto a lo que tenía en su programa de gobierno Franco Parisi, ¿o no tiene que ver con eso? No somos quienes para pedirle un guiño a un candidato presidencial. Eso no. Pero Franco le dio señales. Sí, hay muchas cosas que uno puede decir, pero en el fondo yo te digo responsablemente que nosotros creemos que más que hablarlo a nosotros, tiene que hablarle al votante. Y para eso creo que una buena receta, sin pretender dar consejos, es estar en terreno y con hechos concretos. O sea, cuando Franco, por ejemplo, hablaba de bajarse el sueldo, que podía ser medio utópico y que estábamos convencidos los parlamentarios, Franco fue a la notaría, firmó ante notario y dijo: aquí hay una señal, y después páseme en la cuenta. Porque si tú dices algo y después no lo cumples, no pasa nada. Cuando dijo que los parlamentarios era bueno en el Congreso que se hicieran todos, si vamos a combatir el narcotráfico, que nos hagamos un test de droga, Franco fue a la Universidad de Chile, al laboratorio, test de droga de pelo, ahí está. ¿Y eso votante le importan las cosas como lo que estamos hablando del primer bloque, la polémica con Darío Quiroga? Bueno, ustedes hablaron... ¿Puede marcar una diferencia? No, yo creo que no. Yo creo que las escuché expresiones muy fuertes y yo creo que ese tipo de expresiones le hace mal a la política. Yo creo que también el chileno está cansado. Ya, pero voy a recordar a mi señora, porque mi señora dice: los veo y puras peleas. Ya. Entonces, en el fondo, eso cansa. Ya, pero no es un tema decidor para el PDGnino lo que pasó con Quiroga, que pueda definir quizá un voto en el futuro para el 14 de diciembre. Rodrigo, ¿no? te podría decir que eso y mucho más hemos escuchado.
Entonces, también Y no inclina la balanza, digo. no inclina. Yo creo que basta la señal que dio la candidata y bueno, vamos adelante, preocupémonos de los problemas reales de los chilenos. Fue una buena señal. Sí, absolutamente. Ya. O sea, se valora, digo, la salida de... Sí, de- siempre cuando uno reconoce un error es bueno. Oye, Rodrigo, El daño ya está causado. Sí, por supuesto. un aprendizaje, una lección de lo que fue el anterior equipo de parlamentarios del PDG, ¿no? Ustedes llegaron a tener 6. Llegaron con 6. Cinco, seis. Seis. y de repente no había ninguno, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay ahí alguna lección, algo que ustedes Sí, aprendieron y que están aplicando hoy día que es distinto? Sí, absolutamente. Lo primero es señalar que el partido se formó por aprobación del CERVEL en julio del 2021 y la elección fue en noviembre. Pasan muy pocos meses cuando el partido participa y llega y obtenemos 6 parlamentarios. Pero el partido estaba recién naciendo. No había, de repente lo comparan con las grandes coaliciones. ¿Tú imaginas lo que es como partido competir ahora con coaliciones grandes? Claro. O sea, la experiencia era muy baja. Cometimos errores como partido. Pero eso ha llevado a un profundo análisis. También eso de perder los parlamentarios nos significó también muchos dolores de cabeza. Porque cada vez que se hablaba de la independencia de un parlamentario éramos usados como ejemplo. Sí. Pero lo que no desean, que el sistema político en Chile permite que un parlamentario, que me encuentro que es una vergüenza, y uno de los proyectos que nosotros teníamos, es que un parlamentario que recorre su comuna o su distrito con un partido, con una idea, después renuncia al partido. Y los chilenos deben de saber que 1/3 en este momento de la Cámara, o sea, más de 45 parlamentarios han hecho lo mismo, lo cual es una vergüenza. Y hay que cambiar el sistema político, porque, ¿sabes tú, Paula? Es mentirle a los chilenos. Sí, pues, una traición. Rodrigo Batuones, presidente del PDG, agradecerte estar acá en Estado Nacional Prime. Conocimos seguramente un poquito más de lo que es el PDGnino, como se llaman ustedes. Gracias, Rodrigo, por estar acá. Gracias a ti, Rodrigo, Gracias. Paula y Luis. Un gusto. Así que mucha suerte en el programa y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Nosotros aprovechamos de hacer una pausa acá en Estado Nacional Prime. Todavía, créame, nos queda mucho más que conversar. Una pausa y ya volvemos. Regreso acá en Estado Nacional Prime en esta jornada de día jueves y quiero conversar con Pablo y con Luis, llevarlos un poco a lo que fue la elección del domingo pasado, porque todavía nos queda mucho que conversar respecto a la presidencial y la segunda vuelta el 14 de diciembre. Pero la elección del domingo también dejó muchos heridos en el camino, qué decir, ¿no? En el caso de Chile Vamos, hemos escuchado esta semana muchas voces que dicen la disolución, el término de Chile Vamos y pensar en un partido único. Y después también hablemos un poquito de la centroizquierda, ¿no? Aquí tiene que ver también con sacar cuenta de cuánto significó esta parlamentaria, Paula. ¿Qué te parece? ¿Se acaba la política tradicional a propósito de lo que piden el término de Chile Vamos? Sí, no, yo me quedé pensando que efectivamente la votación de este domingo, aparte de la sorpresa de Parisi, que ya hemos hablado harto en la semana, claramente la votación también de Janet Jara fue una votación a poca distancia de la votación del candidato Kast. Y yo creo que eso tiene algo de sorpresivo, ¿no? Por lo menos para mí. Me parece también que la votación de la derecha es una votación que estaba dentro del rango de lo que uno esperaba y sin embargo yo habría esperado un poquito más. En algún minuto me compré la historia de que podía ser 20-20-20, ¿no? El triple empate. Claro, Sí. esta idea como del 60% en la Sí, derecha. sí. Y la verdad que el 50,3%, si no me equivoco, que es dejarlos instalados en la moneda. O sea, ustedes tienen un esfuerzo que hacer, idealmente que no se les vaya a nadie, y tienen la elección ganada. Entonces, en ese sentido, para la candidata Jara es cuesta arriba. Es muy cuesta arriba, es muy cuesta arriba. Sin embargo, es distinto hasta qué guarismo llegas. Es distinto ser una oposición que tiene 28, una oposición que tiene 30, una oposición que tiene 35. ¿Hasta dónde va a llegar, no? Y ahí yo creo que ahí están puestas las interrogantes. Luis.
Yo creo que el gran derrotado el día domingo, honestamente, fue Gabriel Boric. Yo leo los resultados de esta elección como un juicio negativo a lo que han sido la experiencia de los 3 últimos años con el contexto en el que llegaron, con el discurso con el que llegaron, con lo que ha pasado entre medio, porque al final son todos los resultados, excepto el de Janet Jara, son de oposición, ¿no? Y voy a dejar de lado, ¿no es cierto?, las 3 últimas minorías, porque son absolutamente marginales. La gran dificultad de Janet Jara es a dónde ir a buscar los votos, ¿no? Y por lo tanto estoy convencido de eso, ¿no? De que este es un voto contra el gobierno de Gabriel Boric. No queremos nada que amenace con continuar 4 años más esto. Lo segundo es respecto de la pregunta que formulaban, ¿no? Un solo partido. La derecha me parece que siempre ha tenido distintas sensibilidades dentro del gran sector, históricamente, ¿no? Ha sido así. No me parece deseable tampoco tener un solo conglomerado. ¿Tú nunca fuiste partidario de eso? Yo me acuerdo en el año, ¿te acuerdas que lo conversamos muchas veces? Nunca lo he sido. A mí me gusta la pluralidad, ¿no? Tiene límites, por supuesto, y me parece bien que los partidos que no cumplan con el umbral, estos 13 partidos que declaró el CERVEL, que se tienen que disolver porque no llegaron a cumplir con los requisitos, se vayan, ¿no? Y se limite un poco el número, pero dentro de la derecha me parece que tiene que haber una oferta. Es razonable también en un esquema, en un contexto en donde el discurso de la derecha hoy día le hace mucho más sentido a la ciudadanía, ¿no? Y por eso también hay más candidatos de derecha. Es natural que haya más oferta allí donde la demanda está reclamando más. Pero no, yo no creo que haya una sola fusión, no lo veo como deseable. Evidentemente que me parece a mí que los partidos, llamémoslo así, de la derecha tradicional tendrán que hacer un proceso de reflexión. Evópolis tiene que disolverse. ¿A dónde se va? Amarillos y Demócratas se disuelve también. Pueden ser quizá no muy representativos en términos. Lo que pasa es que en ese abanico de buscar una centro derecha bien amplia, como se ha verbalizado al menos esta semana, Demócratas y Amarillos no comulgan con eso, ¿no? No muy tan cerca de José Antonio Kast. No, para o nada. Incluso Johannes Kaiser, no hay ninguna posibilidad. Para nada. No, de hecho, acuérdate, Amarillos se negaba a la idea de formar un pacto con republicanos, que era una de las dificultades que tenía Chile Vamos para su llamada al pacto único, ¿no es cierto? Que lo tuvo en algún momento. Por eso yo no veo ni deseable ni posible, ¿no? un solo gran conglomerado. Evidentemente que hay una reflexión interna que todos los partidos que tuvieron resultados peores de los que esperaban tendrán que hacerse, ¿no? ¿Y les faltará gente si ustedes ganan para poder gobernar? Mira, yo no tengo experiencia. El elenco, dices tú. Claro, porque hay un par de estudios que dicen que entras al gobierno y necesitas al menos entre 3.000 y 3.500 personas para ocupar posiciones de Arica a Punta Arenas, además del nivel central. La pregunta es si solo a ustedes les alcanza. ¿Cuánto van a compartir con lo que algunos llamaron la derechita cobarde? Porque al final los gobiernos de coalición también requieren de experiencia. Y Republicanos no tiene experiencia de gobierno, particularmente. Como partido no. A diferencia de Chile Vamos. Claro, a diferencia de Renovación Nacional de la UDI, de lo que fue el piñerismo. Entonces, hay una mezcla ahí que Para no mí es... me parece que los signos han sido bien auspiciosos. Auspiciosos es la palabra, gracias. Han sido bien auspiciosos. Sí, es decir, Evelyn Matei y Johannes Kaiser. Las dudas del domingo de que si iban a ir o no claro, a se saludar al ganador rápidamente. Rápidamente, es decir, después del segundo resultado oficial de CERVEL, ya estaba en camino a Evelyn Matei, ya estaba en camino a Johannes Kaiser. La reunión de los economistas, que es un denominador común en la derecha hoy día muy fuerte, que tuvo lugar en el mismo comando al día martes, ¿no? Un ensamblaje yo veo muy armonioso entre los equipos. Ya están designados los enlaces de cada uno de los 3 partidos de Chile Vamos. Yo lo veo con bastante buenos ojos lo que va a pasar. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Todavía hay mucho paño que cortar en esto. Nos quedan más de 20 días para la segunda vuelta presidencial. No es nada. Bueno, algunos dicen es mucho, hay que recorrer el país. Bueno, están en eso los candidatos. Agradecerle a Paula, a Luis, el haber estado acá en Estado Nacional Prime. Como siempre, muchas gracias por ser tan fieles con Estado Nacional Prime. Y a ustedes, gracias también por estar ahí, acompañarnos en este capítulo y dejarlos invitados para el próximo domingo en Estado Nacional a partir de las 10 de la mañana. Estaremos por ciento hablando, como siempre, de política. Por haber estado ahí, gracias, que tenga muy buenas noches.